Ahí vamos, a manera de introducción del capítulo 20 del libro de Hechos, quiero ir a Lucas, que es el autor del libro de Hechos, y él nos va a guiar a lo que pasa en la vida de Pablo, ¿no? Dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Capítulo 4 de Lucas, versículo 2, por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, conocemos la historia, el diablo lleva ahora al Señor a un monte alto y le muestra un montón de reinos en la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Qué tremendo, ¿no? Porque no reprende, no grita, no usa métodos, ni estrategias, ni nada para hacer que el enemigo deje de tentarlo, deje de provocarlo a ira, deje de sacarlo de su eje. El Señor nos da un ejemplo muy grande acá, que es con la palabra. Por eso que es muy importante que conozcamos la palabra, que nos tomemos este tiempo, a quien yo los felicito a ustedes que puedan estar tomando este curso y escuchándolo y nuevamente leyendo todo lo que a lo largo de este año hemos aprendido, porque es muy importante tener ese conocimiento, porque en los últimos tiempos el sistema del anticristo va a venir a confundir, va a poner a gente que va a hablar un mensaje de confusión y se van a levantar líderes religiosos reconocidos que estaban entre medio de nosotros y no sabemos qué pasó y de repente empezaron a hablar un lenguaje de confusión y a dar un mensaje que en lugar de acercarnos a Cristo, los aleja de Cristo. Es tremendo porque el Señor solamente dice, escrito está. El Señor le recuerda al enemigo que Él sabe lo que está escrito. Necesitamos nosotros saber lo que está escrito para poder ponerle un alto y un freno al avance del anticristo y al mensaje mentiroso que va a usar saliendo de la boca de líderes y de religiosos conocidos que van a tener señales y mensajes que van a confundir a la gente. Por eso dice que, versículo 14 del capítulo 4, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Fíjese qué tremendo, Pablo hace lo mismo que Jesús. Habla la palabra, reprende con la palabra, enseña con la palabra, y todo el tiempo a cada ciudad donde llega, yo les mandé unos mapas a todas las ciudades donde Pablo estuvo recorriendo, caminando en barco y caminando la gran parte, recorriendo ciudad tras ciudad, entrando a las sinagogas y enseñando el mensaje de la resurrección y de la victoria de Jesús en la cruz. Y hablando de Jesús el Mesías y confrontando con amor a las personas que estaban escuchando. Pero
Quiero ir a este punto y ya ir a Hechos 20. El versículo 18 dice, 17, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Pablo entiende este mensaje y entiende lo que Jesús dice antes de partir: ir y hacer discípulos, ir, bautizarlos, ir, discipularlos y enviarlos. Y es así como Jesús formó a sus discípulos, que Pablo está formando a sus discípulos con el método del Señor, que es el ejemplo. Es, miren como yo lo hago y háganlo ustedes también. Ahora sí vamos a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20 dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a sus discípulos y habiéndolo exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Recordamos en el capítulo 19, se armó un terrible alboroto con los judíos del lugar que agarran a Pablo, lo confrontan, que vienen atacándolo porque hablan de todas las cosas que él viene enseñando a lo largo de todo Asia, y estos hombres se levantan, los llevan frente a la justicia, y es ahí donde no pueden hacer nada con Pablo, porque el problema y el conflicto, la justicia dice, no es nada contra nosotros, sino que es algo que a ustedes le afecta comercialmente, le está afectando en sus negocios y está afectando simplemente al templo y a todo lo que ustedes adoran de esta Diana, así que no puedo retenerlo a Pablo, y lo suelta. Y Pablo lo primero que hace, según Lucas, lo que escribe acá, es llamar a sus discípulos. Y me gustan estas dos palabras. Los exhorta. Cuando habla de exhortar, es corregirlos, instruirlos, formarlos, ¿sí? No es como nosotros entendemos la palabra exhortar, ¿no? No es que les habla con una forma fuerte, ni marcando el error, no. Les está enseñando lo que ellos tienen que saber para enfrentar los próximos meses y los próximos años. Y en cierta medida empezamos a ver a un Pablo que se empieza a despedir de las ciudades donde él visitó y fue abriendo iglesias. Y dice que ahora los abraza. Y esto habla de unidad. Qué bueno es sentir ese abrazo, ¿no? Y nosotros acá en Kairos nos reunimos y entendemos lo que nos pasa a cada uno, y aún a la distancia, y aún muchas veces no puede abrazarte porque estamos a través del Zoom, pero podemos orar, podemos tener una palabra y podemos pasar juntos la prueba y ver la mano de Dios sacándonos en victoria. Eso es abrazar, es estar juntos, es estar unidos. Y dice que después de esto los despide y va hacia Macedonia, ¿no? Y Paula puso hoy o ayer un cuadrito que decía, tengo propósito, por eso aguanto hasta el proceso, ¿no? Y Pablo sabía cuál era su propósito. Él sabía cuál era su llamado. Él sabía todo lo que aprendió del gran maestro Jesús, y él sabía que, al igual que el Señor, su tarea era extender el reino. Y era hablar a sus discípulos del reino. Y
y compartir todo el tiempo del regreso del Señor. Y él no se detiene por lo que está pasando. No se detuvo cuando lo apedrearon, no se detuvo cuando lo enjuiciaron, no se detuvo cuando lo ponen en la cárcel, no se detiene recién cuando leíamos y veíamos del alboroto que pasó en esta ciudad. Nada lo frena porque él sabe que tiene un llamado. Y el llamado es, como dijo Jesús al abrir las escrituras de Isaías, traer buenas nuevas de salvación, de traer libertad a los que están en las cárceles y a quitar las vendas que puso el enemigo en tantas personas que si Pablo no alcanzaba, se iban a perder, engañados por la religión, atrapados por la mentira de los falsos maestros de la época, al igual que hoy. Si nosotros no hablamos, la gente se pierde. Y dice, versículo 2, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y ya podemos empezar a hacer una lista de las ciudades donde Pablo se mueve. Del 20 del 1 al 3 encontramos a Pablo caminando de Corinto a Siria, donde se pasa por esta ciudad, que ahora dice Grecia, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria. Tomó la decisión de volver a Macedonia. O sea, Pablo tenía algo en su corazón, en su espíritu, que era afirmar a la iglesia. Tenía que fortalecer el corazón de esos hijos espirituales que él había levantado en las distintas ciudades. Y otra enseñanza para nosotros. Alrededor nuestro estamos ministrando a muchas personas. En esta semana estamos orando por un varón que Arturo está ministrando, que está pasando por una prueba de divorcio, y esa es su tarea. Ese es su territorio que él tiene que hoy estar trabajando. La hermana Olguita me hablaba de los niños, el lunes hablaba de los niños y compartía de esas mamás que traen a sus niños y que ven la violencia que hay en la ciudad y solamente es el amor de Jesús que puede cuidarlos y puede cambiar todo. Esos son los hijos espirituales que Dios nos está dando en el lugar donde estamos. Alicia hoy tiene a Norma, y hoy me decía Alicia, no por Norma solamente, sino por su nietito y por la familia, y eso es Alicia ministrando y pastoreando a Norma. ¿Se entiende, no? Y cuento estas cosas no para decir lo que nos está pasando, sino solamente para que se pueda entender cómo era el corazón de Pablo. Él quiere recorrer todas estas ciudades que vemos a lo largo de estos versículos, de Corinto a Siria, de Siria a Cesarea, que es la capital judea, de ahí a Troas, ¿sí? Y todo este capítulo trata de ahí de estar en Troas, y se queda en Mileto. Ahora, no va a Éfeso. Y uno dice, ¿por qué no va a esa ciudad donde Pablo hizo muchos amigos, donde Pablo ganó a muchas personas? Es que si hubiera ido Pablo a Éfeso, lo hubieran abrazado, le hubieran dicho, ven a tomar un café conmigo, ven a cenar conmigo, necesito, Pablo, que vengas a visitar a mi familia, ¿se entiende? Entonces hubiera perdido todo el tiempo y Pablo no tenía mucho tiempo. Pablo venía calculando los días. Fíjese lo que dice el versículo 4. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndole adelantado, nos esperaron en Troas,
¿Por qué? Porque ellos fueron en barco y Pablo iba caminando. Y le decía a Paula, ¿por qué Pablo iba caminando? Si había un barco que iba más rápido. Es que Pablo había tenido una revelación que vamos a ver en los próximos versículos, que era que iba a venir una tribulación muy fuerte sobre su vida. Más fuerte de todo lo que ya venía atravesando. Y Pablo necesitaba meditar. Y al igual que el Señor, cada vez que el Señor tenía que enfrentar una situación difícil, ¿qué hacía el Señor? Se apartaba. Por eso Pablo se aparta de todo el equipo y en vez de ir en el barco con ellos, él va caminando. Aparte en el barco, como decíamos con Pablo hoy, en el barco, todos los que estaban en el barco ya estaban todos evangelizados. Ya estaban todos alcanzados. Entonces, Pablo no le quería predicar lo que ya le había predicado. Pablo quería predicarle al que todavía no había escuchado el mensaje del Mesías, ni el mensaje de Jesús. Por eso que ahora Pablo va caminando y llega a Asón 20:13. Dice, nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. ¿Ven? Lo que recién te compartía, acá lo confirma. A Pablo le encantaba caminar porque él en el camino se encontraba con gente a quien podía seguir predicando. Y de ahí se va a Mileto y no entra en Éfeso. Pero mire lo que dice el versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia y cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Los exhorta con amor, pero también vamos a ver todo un mensaje que Pablo tiene preparado para los ancianos, porque parece que ya alguno había que empezó a torcerse, a querer a caminar un camino diferente, y me gusta porque Pablo no se guarda ninguna ni va con vueltas, y les dice directamente ahí en el versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Qué tremendo, porque en este versículo encierra todo el llamado de Pablo. Este capítulo 20 contiene un montón de enseñanzas para nuestras vidas. Nos muestra el corazón de Pablo y nos lleva a entender por qué Pablo vuelve a recorrer caminando todas estas ciudades, encontrándose con los líderes y los ancianos. En otra parte de la escritura después los llama obispos a estos ancianos, y él los va ministrando uno a uno para afirmar lo que ya les había enseñado. Entonces, él recorre todas estas ciudades afirmando la palabra. Y esto nos da una enseñanza. ¿Hoy necesitamos leer las Escrituras? Sí. ¿Para qué? Para afirmar la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Para que cualquier corriente, cualquier doctrina que se levante, que sea contraria a la palabra, nosotros sepamos decir, esto no es correcto, esto no es bueno para mi vida. Me encanta porque el capítulo 20 nos habla de un Pablo que se empieza a despedir. Un Pablo que sabe que le queda pocos días y aprovecha cada minuto para poder dar testimonio y predicar del Evangelio. Y esto me da una reflexión todo el día de hoy, ¿no? Tal vez tuve un día donde me preocupé por un montón de cosas, pasamos por un montón de situaciones con Paula desde la mañana temprano, pero
entendíamos lo que Paula ayer puso, ¿no? Que el proceso nos lleva a madurar en la palabra para tener entendimiento de cuál es nuestro llamado. Y, y a veces nos preocupamos por lo económico, nos preocupamos por cosas que se nos van de la mano, cuando lo único importante que tiene que estar en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, es Cristo. Y si Él está en nosotros todo el tiempo, todo lo que se levante en el nombre de Jesús va a desaparecer. Por eso me encanta lo que recién les compartía de Lucas capítulo 4. El Señor no gritó, el Señor no usó métodos, el Señor no reprende ningún tipo de espíritu, ni le pregunta cómo te llamás, ni cómo entraste, ni cómo te movés, ni qué forma tenés. No, el Señor le dijo, escrito está. Y le dijo, te ordeno que salgas de mi lado. Y así, solamente hablando, el enemigo se fue. Necesitamos conocer la palabra para que la repitamos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que emprenda en el nombre de Jesús va a prosperar. Caerán 1000 y 10.000 y a mí no me tocará. Él es mi fortaleza, Él es mi refugio, Él es la roca firme. Él es quien derriba a todos mis adversarios. Versículos que para mí son clave para mi vida. Cuando siento que las cosas no funcionan, me los empiezo a repetir y muchas veces al principio me olvido, pero vienen a mi mente y me recuerdan que en medio de la prueba y la tribulación debo levantar las manos y recordar que en Él está puesta mi confianza. Paula. No sé ni por dónde estaban, Hice perdón. toda una introducción. Buenas noches, ¿cómo están? Acá, como decía Nelson, tuvimos un día bastante intenso, entonces estamos llegando así. Yo le decía a Nelson, creo que cada vez más confirmo que el Señor, para que podamos predicar o enseñar una palabra, nos la hace vivir. Así que ahora no sé si ya se introdujeron al versículo 7. No, te lo dejé. Pero bueno, quería compartir eso, ¿no? Que ayer el Señor ponía muy fuerte en mi espíritu esta palabra que les compartía, de que tenemos un propósito, por eso soportamos los procesos. Quien no entiende que tiene un propósito y que tiene un destino que Dios ya trazó de gloria, difícilmente soporta el proceso, porque todo el enfoque está puesto aquí en la tierra, pero hemos aprendido que no somos ciudadanos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, por lo cual las cosas de este mundo no son las que nos gobiernan, ¿no? Y esta es un poco la enseñanza de Pablo todo el tiempo, que venimos repitiendo a lo largo de los distintos capítulos de Hechos, porque él nos muestra todo el tiempo el reino de Dios. Y como decíamos en las clases anteriores, es ese reino el que nos gobierna. Entonces, cuando estamos bajo ese gobierno, entendemos que tenemos un propósito que es eterno, que las promesas de Dios y toda su palabra son para siempre, son eternas, no tienen caducidad, no fueron para un momento. La palabra de Dios es eterna. Dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre, por lo cual todas las promesas que nosotros encontramos en su palabra son para siempre. Y los procesos que vivimos son por un momento. Tal vez a veces ese tiempo se alarga un poco, a veces para algunos es más extenso que para otros, pero la realidad es que los procesos que vivimos son temporales, ¿no? Entonces nosotros tenemos que siempre recordarnos eso y recordarle a nuestra alma eso, que las cosas que vivimos son temporales, pero la palabra de Dios y sus promesas son eternas. Entonces cuando vemos a través de ese, de esa mirada, ¿no?, eterna, comprendemos que lo que estamos viviendo va a durar un tiempo. Yo les contaba la vez pasada que con estos vértigos que he tenido, la primera vez me agarró desprevenida, no tenía idea, la segunda más o menos, pero la tercera dije, esto dura un momento, no es algo que me va a pasar todo el día.
Entonces aprendí a que cuando el vértigo venía, yo me detenía y decía, bueno, ya va a pasar, y bueno, era pasar el momento, ¿no? Entonces, así son las pruebas que vivimos. Y así es lo que Pablo nos vino enseñando hasta ahora, a través de los hechos que vemos, ¿no? Y hay algo que a mí me gusta recordar siempre, que lo que estamos estudiando juntos son más que los hechos de los apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Amén. ¿No? Es eso. Entonces no nos olvidemos en ninguna parte del proceso que el que nos habita es el Espíritu Santo de Dios. Es Dios mismo en espíritu en nosotros. Entonces recordémoslo para cuidar el templo como vinimos aprendiendo, recordémoslo porque somos nosotros esa casa de oración a las naciones, pero también recordémoslo cuando estamos en situaciones como las que nos vamos a introducir ahora, y vamos a ir al verso Hechos 20, estamos, ahí se me dio vuelta, 7. Al verso 7, y dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y acá vemos esto del primer día de la semana, siempre lo recordamos porque a veces se nos complica cuando queremos sacar una fecha o queremos entender qué día era. Bueno, recordemos que en el calendario hebreo, y Dios mismo cuenta así, no se cuenta del día a la noche, sino de la noche al día. Recordemos siempre eso porque de esa manera vamos a tener una mayor comprensión de qué día se trataba o cuándo fue lo que sucedió. Entonces recordemos que para el calendario hebreo el día comienza cuando oscurece, no como nosotros cuando amanecemos con el sol, ¿no? Entonces dice la Escritura que cuando Dios creó el cielo y la tierra contó la tarde y la mañana un día. ¿Se acuerdan de eso ahí en Génesis? Entonces, Dios, como decimos siempre, no cuenta de luz a oscuridad. Dios cuenta de oscuridad a luz, ¿no? Siempre el proceso es hacia la luz. Entonces, entendemos acá que no es que se trataba del domingo ya en sí mismo, el día amanecido, sino que sucedía, ellos celebraban el Shabbat hasta que el día sábado, por decir de alguna manera, estaba finalizando. Y ahí, cuando empezaba a anochecer, ya empezaba a correr el primer día de la semana, que es el domingo. ¿Sí? Recordemos que para el calendario hebreo, el domingo comienza la semana y no como nosotros tenemos el calendario gregoriano en el que comienza el día lunes. Entonces, acá no es que ellos ya estaban en el día domingo avanzados, sino que habían celebrado Shabbat, y esta costumbre perdura hasta el día de hoy entre el pueblo judío. Luego que se celebra el Shabbat, cuando ya empieza a anochecer el día sábado, se reúnen para comer y compartir y estar juntos, ¿no? Y ahí sobre todo se habla de la palabra y se comparte, y esta era la costumbre que tenían los hermanos de la iglesia primitiva también. Por lo cual se habían reunido después de celebrar Shabbat, diríamos que, no sé, serían las 7 de la tarde, una cosa así, 6 de la tarde, 7, y se reunían a compartir, a partir el pan, a comer juntos, y empieza este discurso de Pablo, ¿no? Y no se olviden que lo que ellos hacían era tener una cena. De ahí viene la cena del Señor, ¿no? Era un agape, como se decía al principio cuando éramos chicos. Hay un ágape y en medio del ágape hay comida, hay cosas que se comparten y ahí está la palabra, y de ahí Pablo después hace el cierre con la Santa Cena, ¿no? Entonces, si bien era después que se termina la reunión de la sinagoga, ahí se quedaban todos los hermanos y escuchaban a Pablo. Pero no se olviden lo que venía diciendo, ¿no? Pablo se está despidiendo, entonces sus mensajes no son cortitos, empiezan a ser largos. Dice que se alargó hasta la medianoche. ¿Y por qué el mensaje de Pablo no era corto? Lo venimos viendo a lo largo del capítulo y va a seguir hablando de esto. Porque como Nelson decía, Pablo se estaba despidiendo de los hermanos. Él sabía que le quedaba poco tiempo, que venían tribulaciones grandes de parte de los judíos, y no sabía si iba a volver a ver a esos hermanos de esas congregaciones, de esas ciudades. Por lo cual, al despedirse, ustedes imagínense,
si a ustedes le tienen que dar a sus hijos algunas indicaciones porque se están despidiendo, porque no saben si los van a volver a ver, ¿qué cosas le dirían a esos hijos? Les dirían las cosas más importantes, ¿no? De lo que a la familia concierne, las cosas más importantes para su vida. Bueno, esto es lo que estaba haciendo Pablo. Pablo les estaba dando, como Nelson decía, una exhortación que no tiene que ver con un reto, con un sermón de retarlos, de exponerlos, sino por el contrario, la exhortación tenía que ver con el ánimo, con que motivarlos en cuanto a la fe. Y entonces Pablo empieza a hacer esto pensando en que tal vez no los volviera a ver. Y les decía las cosas más importantes del Evangelio con las que ellos iban a tener que sostenerse en su fe, porque él estaba convencido que seguro no vería nuevamente a estos hermanos, ¿no? Y entonces dice que su discurso se alarga porque estaba queriendo darles todo en esa noche, ¿no? Claro, tal vez ellos no se imaginaban lo que estaba pasando. No. Decían, bueno, Pablo se va y en un año vuelve, porque era lo normal que Pablo hacía. Daba la vuelta con todas las iglesias y otra vez lo volvían a ver. Pero Pablo está diciendo, chau, es mi último mensaje, aprovéchenlo, quiero afirmar a fuego, marcar en ustedes bien la palabra para que nadie los confunda y para que ustedes tengan un legado. Porque así como Pablo recibe todo del Señor, él quiere dejarle a ellos como hijos espirituales. Y a veces se habla mucho de paternidad, y esta era la paternidad que Pablo enseñó, es cuidar a sus hijos, abrazándolos, amándolos, dándole todo lo que tenía y todo lo que podía darles y no sacándole nada, ¿no? Tal cual. Eso es lo que me dejó hoy también de enseñanza, ¿no? Este capítulo. Pablo todo el tiempo les está dando, no se está aprovechando de los hermanos, no está sacando un beneficio personal de los hermanos, no está haciendo un ministerio para provecho propio, sino que se está dando a sí mismo, o sea, está poniendo su vida realmente al servicio, pero también exponiéndose a todo lo que venía por causa del Evangelio, ¿no? Y esto solamente puede suceder cuando uno entiende que la causa por la que está militando es una causa mayor a cualquier otra causa. Amén. Y eso es lo que también nos va a llevar a nosotros, cada vez que las cosas en este mundo se pongan más intensas y más difíciles, nos va a llevar a ese entendimiento, esta comprensión de que la causa del Evangelio es una causa mayor a cualquier otra causa. Y pensemos que en este mundo hay gente que da su vida por diferentes causas, que se inmola por diferentes causas que son meramente terrenales. Pablo está entendiendo que esta causa es para dar hasta su propia vida, ¿no? Y que se va a exponer a esto. Porque él entendió lo que recién decíamos, que si él no compartía el mensaje, esa gente se moría. Hoy escuchaba a una persona que decía que hay 86 países donde persiguen a los cristianos. 86 naciones que no quieren escuchar de Cristo. Y entre esas naciones hay hermanos que van y predican el Evangelio. Y no es como nosotros que tal vez tenemos a una vecina que dice, baja la música, y ya nos asustamos para que, uy, nos va a venir la policía, nos van a hacer un problema. No, es si te acusan y te señalan, te llevan preso, te encarcelan y hasta te pueden sacar la vida. Uh-huh. Entonces, qué tremendo es lo que Pablo nos está enseñando. Él estaba dispuesto a morir por lo que creía y dejarlo todo por amor. Pero vamos a este versículo. Dice, en el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. No es que al otro día iba a descansar, no, al otro día ya tenía otra actividad. Dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, ¿no? Y yo me puse a preguntar, primero, ¿cómo eran estas lámparas? Estas lámparas tenían entre 6 y 7 hilos cada lámpara, ¿no? Y algunos piensan que es como la menorá. La menorá es ese
candelero de 7 brazos que está en las sinagogas, pero dice que había muchas lámparas. Entonces, una de las cosas que estuve viendo es que había muchas lámparas porque decían que si se reunían en la noche podían pasar cosas como los paganos y celebrar las fiestas en situaciones extrañas. Entonces, ¿qué hacían los hermanos? Llenaban de luz. Había luz por todos lados. Y esto nos deja una enseñanza. Donde está Cristo, hay luz. Donde está su persona, hay vida. Y donde Él mora, hay esperanza. Y Él echa fuera toda tiniebla, quita todo dolor, toda preocupación, porque Él es la luz y Él es la salvación. Claro, no era algo usual por ahí reunirse a En la un noche. horario tan tarde, ¿no? En esas horas de la noche. Entonces, también esto es algo, una enseñanza que nos deja el testimonio que nosotros damos, cómo alumbramos a otros, cómo mostramos la luz de Cristo a otros, ¿no? Y no andamos en oscuridad y en tinieblas como anda el mundo, sino que podemos mostrar esa luz, que donde estemos esa luz se vea y no traigamos más oscuridad al lugar donde nos encontremos o con quienes nos rodean, ¿no? Y dice el verso 9, dice, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Ahora, es tremendo esta situación, ¿no? Porque, como siempre decimos, la Biblia dice lo que está escrito, pero también dice lo que está entre líneas, y que por algo el autor, el escritor, se encarga de dejarlo ahí, ¿no? No es casual. Y vemos que este joven dice que evidentemente estaba cansado ya. Y pasó todo el Shabbat. Claro. Seguramente estuvo en la reunión de la mañana, en la reunión de la tarde, en la reunión de última de la noche, que era a las 6 de la tarde, y ahora se queda a escuchar a Pablo. Y dice que lo venció el sueño, entró en un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, y dice que cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto, ¿no? Y veíamos que lo que Pablo predicaba y lo que venimos viendo a lo largo de todo el libro de Hechos es que Pablo predicaba el Evangelio del Reino, predicaba a Cristo crucificado, pero sobre todas las cosas también, ¿qué predicaba? La resurrección. ¿Qué era en lo que no creían los saduceos, en lo que, ¿sí? Lo que los judíos más ortodoxos, por decir de alguna manera, se oponían? Ellos no creían en la resurrección. Y Pablo luego dice, en una de sus cartas, dice, si nosotros no predicamos, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación. O sea, ¿para qué estamos predicando a alguien que murió y ahí quedó en la tumba? Pero lo que Pablo se encargaba de predicar era la resurrección de Cristo, porque además esto también habla de un reino que va a venir y también habla de esperanza. Amén. ¿No? Cuando nosotros hablamos de resurrección, hablamos de una esperanza a la vida. Y dice que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida no es solo para pasarla bien en esta tierra, sino que es una vida que nos compró eternidad. Entonces, Pablo predicaba de la resurrección y como siempre me gusta recordar que la Escritura también lo dice, el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el que opera en nosotros, el que habita en nosotros. Es ese poder de la resurrección el que vive en nosotros, ¿no? Y ese poder que Jesús usó para levantar a la hija de Jairo, a Lázaro sacarlo de la tumba, y a esa viuda, la viuda, ¿cómo se llamaba? ¿La de Naín? Sí, la viuda de Naín que venía cargando a su hijo muerto, y Jesús se arrima y toca al joven, y este se levanta. Ahora, fíjense lo que hace Pablo. Y aquí no se trata de métodos, sino que esto era usual en el pueblo judío. Pablo hace algo que nosotros seguramente nos hizo recordar a alguien, ¿no? ¿Qué es lo que hace Pablo? Dice que se echó sobre él
abrazándolo, o sea, se puso todo así sobre él, y entonces dijo, no os alarméis, pues está vivo. Y esto nos recuerda al hijo de esa mujer que tanto había deseado, ¿sí? Tener un hijo, y que el profeta, ella le hace un lugar al profeta en su casa, y el profeta está allí, y ella tiene un hijo, pero pasan los años y este hijo empieza con un fuerte dolor de cabeza en el campo con su padre y muere. ¿Se acuerdan? La tsunamita. Y entonces dice que el profeta se echa todo sobre él, ¿sí? Las manos con las manos, los pies con los pies, la cara con la cara, y entonces este niño resucita. Entonces esto es algo que una vez más nos muestra el poder de la resurrección, y la resurrección no es algo que se predica desde Mateo en adelante, sino que la resurrección es algo que Dios viene expresando desde la antigüedad. Si Abraham no hubiera creído en el poder de la resurrección, nunca hubiera bajado la mano para sacrificar a su hijo Isaac. Pero Abraham sabía que Dios algo iba a hacer, y que había un poder que era mayor, que si él mataba a su hijo en sacrificio, Dios lo iba a levantar. No iba a haber Isaías. No iba a haber Isaac, no iba a haber nada. Pero fíjense que ese poder, cuando alguien entiende algo en el espíritu, ese poder de la resurrección, ese poder de la vida que solo Dios puede dar, es el que ellos comprendieron desde la antigüedad, y es el que ahora se manifiesta en este joven, ¿no? Pablo hace lo mismo que el profeta hizo en la antigüedad y dice, tranquilos, porque no está muerto, está vivo, ¿no? Y les cuento que hoy tuvimos una situación, no sé si Nelson va a seguir grabando o no, pero hoy tuvimos una situación bastante particular. Jazmín tenía que hacerse un laboratorio, una extracción de sangre para ver cómo están sus valores y demás, porque vino con algunas cositas que nos llamaban la atención, y entonces el médico le indicó un laboratorio completo. Y como yo ya lo tenía de arrastre por hacer, le dije, bueno, hija, vamos juntas, así a ella no le impresionaba tanto, bueno. Cuestión que le hicieron la extracción de sangre, y yo le digo a la enfermera, mire, yo voy a entrar con ella porque es menor y porque además le suele bajar la presión y me da miedo que se desmaye, porque a veces le puede suceder esto. Entonces me dijo, sí, no hay problema. Entonces le sacó sangre a Jazmín. Jazmín terminó, estaba bien, hacía chistes con la enfermera, ahí bromeaban, y cuando está paradita, esperando que me saquen sangre a mí, ella miró y me dijo, miró y me dijo, ¿cuánta sangre te están sacando? Y dijo, ahora sí creo que me voy a desmayar, y no terminó de decir a desmayar, y cayó así como una tabla contra el suelo. Les digo, hermanos, que yo pensé que se había roto la cabeza. O sea, lo único que yo hice, me estaban terminando de sacar sangre, lo único que hice fue saltar y no pude agarrarla. Y vi un vidrio, un estante de vidrio así grueso, y Jazmín pasó así, finito por el vidrio, y cayó con toda su cabeza así contra el suelo. Y yo lo único que hice fue levantarme y decir, ¡ay, Jesús! Dios mío, mi hija, por favor, Dios mío, decía yo. Y las enfermeras, claro, era un lugar de laboratorio, estaba lleno de enfermeras disponibles, así que todas empezaron a tomar sus valores, la glucemia, la presión y todo lo demás. La hicieron volver en sí porque había perdido el conocimiento, y enseguida la asistieron, y bueno, tuvimos que pasar por la guardia, suero, análisis, de todo lo que se les ocurra, para ver por qué se había desmayado de esa manera, porque no era algo normal, solo porque les trajeron sangre, ¿no? Entonces, yo le decía a Nelson, yo no puedo creer esto, porque fue mi eutico del día de hoy, Jazmín. Yo les aseguro que miraba y yo decía, Señor, ¿qué está pasando? O sea, no puedo creer. ¿Vieron cuando uno dice, no puedo creer lo que estoy viviendo? Es como una película, ¿no? Pero luego me sirvió para también mostrar el poder de Dios, porque una enfermera me dice, ¿quién le puso la mochila como si fuera una almohada? Porque ella tenía una mochila puesta como almohada, y yo le digo, es que nadie le puso nada, porque ella cayó, ella estaba sosteniendo mi mochila y cayó, y en ningún momento nadie le acomodó la mochila como una almohada, ¿no? Pero digo, solo Dios la guardó, porque de verdad era para que normalmente se rompiera la cabeza, o sea, era para que fuera un quirófano a coser.
Y yo solo decía, Dios mío, guarda a mi hija, Dios mío, guarda a mi hija. Y las enfermeras no entendían cómo no había dado con el vidrio y cómo no tenía más que un rasponcito acá, que es la muestra de que sí le pasó lo que le pasó, pero nada más que eso, ¿no? Ahora, qué tremendo, porque vemos que esta situación, en nuestro caso, fue para que pudiéramos ver que Dios está cuidando nuestra casa y que Dios está respaldando todo lo que estamos viviendo y declarando todo el tiempo. Pero en el caso de Pablo, lo que está haciendo es afirmar su ministerio, así como con Pedro, cuando tuvo a Dorcas y ella resucita, Pedro también de esa forma afirma que hay un poder sobre la muerte. Y ahora es Pablo quien tiene este poder y esta autoridad que viene por el Espíritu Santo. Simplemente Pablo es una herramienta que Dios usa para que su espíritu se manifieste en la vida de este joven y, y una vez que él viene corriendo, pone las manos, se arrodilla, así como lo hizo Elías con la viuda, así como lo hizo Eliseo con esta madre, él se pone ahí, clama a Dios y el niño o el joven vuelve a la vida. Y a mí me llamó la atención esto, ¿no? Pablo no hizo nada extraordinario, porque como decíamos, era costumbre hacer esto en estos casos. Entonces, se dice que era por una cuestión como ahora se hace la resucitación cuando hacen de boca a boca, vieron que, no sé, alguien se ahoga o algo así. ¿Por qué? Porque uno está dando aliento de vida en el último, o sea, en definitiva es eso, ¿no? Lo que uno transmite al otro. Y a mí me gusta porque me hace ver que Pablo no hace nada así como ninguna cosa tan extraordinaria, sino simplemente hace este acto y dice que después subió y partió el pan y comieron. O sea, y uno lo puede leer y pensar, pero Pablo era como un desamorado, o sea, no le importó nada y siguió con lo suyo. No, es que para él dio por hecho que Fue Dios, algo de Dios. claro, Dios había actuado en poder sobre este joven y siguió, o sea, ¿a qué voy con esto? No hubo nada que encendiera todos los focos y las luces sobre Pablo. No hubo nada para que lo aplaudieran a Pablo y dijeran, qué grande Pablo lo que hizo. El poder fue del Espíritu Santo actuando a través de Pablo, ¿no? Como leíamos en el capítulo anterior o el otro, que decía, y Dios hacía milagros por las manos de Pablo. La gloria no era de Pablo, la gloria se la llevó el Señor, ¿no? Y esto nos da una enseñanza a todos, que si estamos atravesando alguna situación difícil o sabemos de alguien, un familiar, un nieto, un hermano, alguien que esté pasando por algo difícil, dejemos que sea el Señor, pidámosle al Señor que Él obre y cuando venga el milagro, la gloria es para Él. Toda la gloria es para el Señor. Amén, amén. Y creamos en ese poder que resucitó a Jesús de los muertos, que es el mismo poder del Espíritu Santo que está en nosotros, que puede resucitar tal vez no una persona que físicamente haya muerto, pero tal vez hay áreas de nuestra vida que han muerto y que necesitamos que el Señor traiga vida a esas áreas, ¿no? Tal vez hay áreas de nuestra vida que están así como que se durmieron y cayeron y murieron. Pero Dios tiene el poder para resucitar eso en nosotros. Entonces confiemos en ese poder que no es para vanagloriarnos, sino que es para ver que Dios obra y actúa aún hoy en medio de nosotros y a través de nosotros. El mismo Dios que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, el mismo Jesús que caminó por las calles de Jerusalén y que hizo milagros y maravillas, es el mismo que hoy está en nosotros por su Espíritu. Nada ha cambiado, Dios es el mismo, ¿no? Y es el mismo que va a venir por su iglesia, por nosotros. Entonces, creamos y confiemos plenamente en ese poder. Lo que creo que el mayor poder que había en Pablo era la dependencia que tenía de Dios. Tenía todo el conocimiento de la palabra, tenía todo el conocimiento que podía tener como cualquier otro judío de esa época, pero tenía algo que lo diferenciaba de todos los que conocían la ley. Lo diferenciaba que en él habitaba el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Y entonces eso era lo que él manifestaba. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que manifestar hoy, qué espíritu habita en nosotros. Y saber que las circunstancias que vivimos, o el dolor, o la tribulación, o el proceso, van a durar un tiempo.
pero la palabra de Dios es eterna y las promesas que Él hizo sobre nuestra vida son para siempre, ¿no? Y eso no cambia, Dios no cambia. Ahora, me gusta cómo termina el versículo 12 y dice, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, donde está el Espíritu de Dios hay consuelo, donde está el Espíritu de Dios, Él toma el control de todo y Él echa fuera las tormentas. Necesitamos entregarle en este tiempo todo al Señor para que Él pueda ver que nuestra confianza y nuestra esperanza está puesta en Él. Y una de las cosas que el apóstol Pablo tenía, yo anoté 3 cosas que me gustaron que el apóstol Pablo tenía, y una era eso, que persistía, no abandonaba, él persistía en las cosas que Dios le mostraba y le revelaba, y a donde iba mostraba el poder de Dios. Es que a mí me gusta graficarme las cosas, ¿no? Y yo digo, si nosotros sabemos que hay un premio por atravesar cierta situación, ¿no? ¿Cuántos programas hay en la televisión que uno tiene que atravesar un montón de obstáculos para llegar a obtener un premio, ¿sí? O tiene que correr, o tiene que responder preguntas difíciles, o tiene que hacer algo. ¿Y por qué el jugador continúa en el juego? Porque sabe que hay un premio, está la promesa de un premio, ¿no? Y entonces ese jugador continúa porque dice, bueno, no importa, aunque parece que estoy perdiendo, aunque parece que no llego, pero continúo porque ese premio lo quiero obtener. Así es con nosotros en nuestra vida espiritual. Hay un premio supremo, dice el premio del supremo llamamiento que nos hizo Cristo. Entonces, ese premio nosotros queremos obtenerlo. Y corremos por ese premio. ¿Quién va a querer abandonar a mitad de camino cuando sabe que hay un premio que le espera? ¿Quién va a querer dejar la carrera cuando sabe que hay una medalla de ganador? ¿Quién va a querer dejar una batalla cuando sabe que va a tener la copa del triunfo? Nadie va a dejar a mitad de camino, porque todos quieren llegar a alcanzar el premio. Bueno, así es nuestra vida en Cristo. Hay un premio y nosotros corremos detrás de eso. No queremos abandonar por el primer obstáculo que se nos presente. Amén, Miriam, amén. Yo no, que no querés abandonar, ¿no? No, amén. Yo tampoco quiero abandonar, pero es algo que le pido al Señor. Señor, dame perseverancia, porque no es que yo pueda, no es que ninguno de nosotros pueda. No es que yo me proponga y diga, bueno, yo en mis fuerzas me voy a mantener firme en el Señor. Eso es mentira. Ninguno de nosotros podría permanecer a menos que sea a través del Espíritu Santo y de su poder. Porque todos tenemos batallas que si fuera nuestra carne quisiéramos tirar la toalla, como se dice, quisiéramos abandonar la carrera y decir hasta acá llegué. Pero el Espíritu Santo nos mueve a continuar y a perseverar, porque la vida en Cristo no se trata de empezar y decir, bueno, conocí al Señor y ahora empiezo a caminar con Él. Se trata de llegar a la meta. Toda la Escritura tiene promesas y dice al que venciere. Al que venciere, le daré la corona de la vida. Al que venciere, haré que se siente conmigo en el trono de mi Padre. Al que venciere, le pondré como columna en el templo de mi Dios. Al que venciere, le daré que... Entonces siempre es al que venciere, no es al que se quedó a mitad de camino. Y esto es algo que yo me lo repito a mí misma. No podés quedarte, Paula, a mitad de camino. Hay que llegar hasta el final. Y Pablo acaba su vida diciendo esto. Dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿no? Dice, por lo demás me espera la corona de justicia. O sea, Pablo, ¿qué dice? Yo corrí hasta el final porque sabía que había una corona que me esperaba. Y esto es lo que debemos tener nosotros presente. No empezar, sino perseverar, mantenernos. La paciencia, cuando la Biblia habla de paciencia, habla de esto, de perseverancia. El Señor mismo dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran al Padre que les será hecho, pero la cuestión es permanecer, ¿no? Y eso es lo que Pablo enseñaba con el ejemplo. Y lo que le está mostrando a estos discípulos, que no eran pocos, era el poder de Dios. Y Pablo, donde iba, mostraba el poder de Dios. Donde él terminaba de ministrar, lo que quedaba no era, uy, qué grande Pablo. No, qué tremenda la palabra de Dios. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo. Que cuando hablemos la gente nos diga, uy, qué lindas palabras que dieron Pablo y Nelson. No, sino qué tremendo lo que me llevó a ver
en la Escritura lo que Dios habló. Y que Cristo se te revele más y que te enamores más de su belleza, ¿sí? De su persona, porque eso es lo que nosotros deseamos y por eso hacemos esto, ¿no? No lo hacemos por nada personal y no lo hacemos para que digan, como Nelson decía, uy, qué buena la palabra que compartieron, no, porque somos los primeros en tener que sentarnos y que Dios se nos revele también y nos transforme también primero a nosotros, y por eso es que lo compartimos, ¿no? Porque decimos, bueno, queremos que esto también lo vivan los que nos rodean, vuelvo a decir, no porque nosotros tengamos algo especial, sino porque entendemos que todo el tiempo la palabra y el Espíritu Santo deben llevarnos a ver a Cristo y a enamorarnos más de Él y a conocerle más a Él, ¿sí? Que era nuestra oración hace unas semanas, que podamos conocerle más plenamente a Él. Y me gusta porque el versículo 24, lo vuelvo a repetir, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. O sea, él tenía bien claro para qué estaba y hacia dónde él se dirigía, con tal que acabe mi carrera. ¿Cómo terminar la carrera? Con gozo, ¿no? Nada hacía con dolor. Pasaba una prueba, una tribulación, y él estaba gozoso. Y el misterio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y vemos que Pablo ahora se adelanta y llega a Mileto y no va a Éfeso. Y no es porque no quiere a los hermanos de Éfeso, al contrario, es que sabe que si entra a esa ciudad lo van a abrazar, lo van a retener, lo van a distraer, y Pablo está apurado. ¿Por qué está apurado? Porque dice acá, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Lo que acabo de leer es el versículo 16 del capítulo 20. O sea, Pablo no hacía nada, sino que había una brújula en su vida y había un camino a recorrer, y las tribulaciones lo empujaban a seguir avanzando. ¿Y por qué tenía que ir a Jerusalén? Porque recordemos que una de las 3 fiestas, o sea, de las 7 fiestas del Señor, 3 de ellas había que subir a Jerusalén para adorar en el templo. Hoy no hay templo, hoy no habría que ir a Jerusalén para celebrar esto, pero en ese momento sí lo había, y entonces Pablo quería pasar por Jerusalén para celebrar Pentecostés. Recordemos que Pentecostés no es algo que nació con la venida del Espíritu Santo a los apóstoles, sino que Pentecostés es la fiesta de Shavuot, donde se celebraba desde la antigüedad que Dios le dio las tablas de la ley a Moisés para que el pueblo sea guiado por esa ley, ¿no? Entonces, esto era lo que se celebraba en esta fiesta de Shavuot, o también llamada Pentecostés, porque es la fiesta de los 50 días, ¿no? Entonces, por esto se llama de esta manera. Ahora, 50 días, y si calculamos del primer día de la semana que se reunieron a partir el pan, ellos venían celebrando la fiesta, versículo 6, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos. Ya pasó 7 días en una ciudad, 7 días en otra ciudad, ya son 14, para llegar a los 50, le están quedando un pocos días, y esos días los dedicó a ministrar a los de Mileto, y se quedó ahí y mandó llamar a todos los ancianos que él fue formando a lo largo de todas estas ciudades para darle un último mensaje. Él sabía que se estaba despidiendo y no quería dejar a hijos sin afirmarlos. Y me gusta porque él empieza a hablar de lo que él fue caminando con el Señor, y después les empieza a marcar cómo tiene que ser su vida. Pero lo primero que habla es de cómo él, versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Él no sabía. Y eso es dejarse guiar por el Espíritu Santo. No sé lo que va a pasar mañana, pero si estoy en Dios, sé que Él me va a guardar. Si estoy en Dios, sé que Él va
acompañarme. Y yo me quiero quedar con algo que salteamos, pero que me parece importante en este tiempo, porque si bien el Señor está con nosotros en los momentos más difíciles, porque su promesa es que no nos iba a dejar huérfanos y que estaría con nosotros todos los días hasta el fin de esta era, hay algo que me parece importante resaltar, que si Pablo lo dice, ¿quién sería yo, por ejemplo, para no considerar que esto me puede suceder, ¿no? El Y 19. dice el versículo, claro, dice el versículo, vamos al 18, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, yo serví en humildad, serví con lágrimas, serví con pruebas. Entonces, nunca compremos o nos tomemos de ese evangelio que se nos predica que nada nos va a pasar, que todo nos va a ir bien, que nada, a los hijos de Dios nada nos sucede, porque no es cierto, porque el mismo apóstol Pablo está diciendo que ha servido a Dios con lágrimas, que ha servido a Dios con muchas acechanzas de los judíos, que entonces pruebas y tribulaciones y situaciones en las que vamos a servir a Dios aún con lágrimas, vamos a tener todos. Pero tenemos una seguridad y una confianza que el Señor está con nosotros y que el Señor no va a abandonarnos en el camino, ¿no? Y entonces, ahí sí, Pablo luego dice esto que Nelson les leía. Pero ahora voy al versículo 25, dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Y se imagina la gente, diría, ¿por qué está diciendo esto? Dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y esto me lleva a entender que Pablo se había convertido en una atalaya, porque al hablar de la sangre está hablando de la vida de cada uno de los que se cruzaban con él en el camino. Y esto me llevó a Ezequiel, capítulo 3, versículo 17, Ezequiel 3, 17, dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto moriráis, y tú no le amonestares ni les hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero miren esto, pero su sangre demandaré de tu mano. Pablo tenía muy claro lo que Dios había hablado al profeta Ezequiel y había entendido cuál era el llamado de Pablo en su vida. Y así como el profeta Ezequiel fue levantado en el espíritu y fue tomado de ese lugar de amargura para ser una atalaya, Pablo también, derribado en el desierto, ciego en una casa, es levantado por el espíritu cuando Ananías imparte sobre él la unción, o sea, la presencia del Espíritu Santo. Pablo se levanta para tomar en sí la carga de todos los judíos que podían morir sin entender la resurrección y la vida. Dice, pero si tú, versículo 19, pero si tú amonestas al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Esto es lo que Pablo entendía. Que una vez que él predicó, se liberaba de la carga de aquel familiar, de aquel amigo o de aquel que podía morir sin Cristo. Nuestra tarea hoy es aprovechar que estamos cerca de estas fiestas,
y poder hablar en todo momento. Jesús es la luz, Jesús es la vida y Él quiere vencer toda tiniebla, todo pecado. Él quiere cancelarlo en tu vida y poder decirle, Jesús te ama y su amor quiere cambiarlo todo. Aprovechemos este tiempo para poder encontrarnos con amigos y con la familia y al levantar una copa, al brindar un año nuevo, en las oficinas, en los trabajos, se acostumbra a esto en todo el mundo. Aprovechemos no solamente a decir felicidades, sino decir Jesús te ama y quiere cambiar tu vida. Y de esa forma seamos como Pablo, atalayas de nuestra familia, de nuestros amigos, y no vamos a tener que rendir cuenta por no haber hablado cuando teníamos que hablar, ni la sangre de los que se pierdan va a caer sobre nosotros. Por eso nuestra tarea es día y noche. Pablo le dice acá también que estuvo 3 años, le dice 3 años, día y noche, estuve advirtiéndoles y hablando. Dice, por tanto yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Volvimos a Hechos 20, versículo 28. 26 dice eso, 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, por tanto mirad por vosotros y por tanto el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pablo sabía muy bien que luego de su partida vendrían falsos maestros y falsos profetas. Hermano, nuestra tarea es hoy, en los últimos tiempos, el anunciar el mensaje de verdad. Hablar profundamente de las promesas y de las profecías que tenemos acá en las Escrituras. Y velar. Y dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y esta exhortación que Pablo hace a estos hombres hoy es para nosotros. Nadie dijo que tengamos que tener una iglesia de 20, de 30, de 100 o de 1000. Iglesia es uno, es nuestra casa, es nuestro compañero de oficina, es aquel que está a nuestro lado. Versículo 31 dice, por tanto, velad, y esto es, seamos atalayas, para que nadie se pierda de los que estén a nuestro alrededor. Y acá dice, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¡Wow! Esto hoy fue tremendo cuando lo leí, lo marqué en mi Biblia. Velad, acordándoos de noche y de día, amonestando. Y acá yo dije, Señor, la palabra amonestar es orar, clamar por aquel que alguna vez se cruzó en mi camino. Y en tantos países que he recorrido son millones de personas. Y hoy le escribí a una persona que había perdido a su esposo y fue tremendo el poder saludarla y poder ver que está encendida en el espíritu. Y me dice, la muerte de mi esposo me llevó a tener más autoridad y más poder y más esperanza en el Señor. Y mañana me escribió el pastor de Bruselas, su esposa Mónica, por la que estuvimos orando, que estuvo en coma, que se despertó y le cortaron sus manitos y su pierna izquierda y sus dedos del pie derecho. Mañana va a dar un testimonio y va a hablar del poder de Dios, de que está viva y que lo importante es tener la vida eterna y saber que pasamos por tribulación y por prueba, pero que esto te levanta y te fortalece y te empodera
Sí, esta palabra que se usa hoy te empodera para ir por más. Y en el nombre de Jesús, hoy declaramos que el Espíritu Santo nos está llevando a Dios para doblar nuestras rodillas por los que se mueren, para levantar nuestros brazos por los que se pierden. Y al igual que Pablo, derramar lágrimas, doblar rodillas y clamar por vida. Clamar por vida. Dice el versículo 32, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Y acá les habla, ni plata, ni oro, ni vestido, ni nada codiciado. Tal vez ustedes tienen todo, yo no tengo nada, le dice, pero tengo todo. Antes vosotros sabéis que para mí, lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos han servido. ¿De qué habla Pablo? De que él puso su mano al servicio de Dios, su mente al servicio de Dios, su vida al servicio de Dios. Versículo 35. En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Hermanos, hay gente que necesita, no de nuestro dinero, no de nuestra comida, no, sí, eso lo necesita, pero más que eso, necesita que le demos a Jesús. Cuando esos 4 amigos trajeron al paralítico, hicieron el agujero en el techo, lo bajaron y lo pusieron frente a Jesús, todos esperaban que Jesús dijera, recibe sanidad, recibe el milagro, levántate y camina. Y Jesús le dijo, tus pecados han sido perdonados. Y sus pecados fueron perdonados. Y la gente estaba expectante esperando ver qué más decía Jesús. Y Jesús le dijo, bueno, ahora levántate, toma tu lecho y anda, para que todos puedan ver que tú estabas paralítico y ahora puedes caminar, pero que tú estabas atado al pecado y a la muerte y ahora tienes vida eterna. Y Pablo dice esto en este último versículo, más bienaventurado es dar que recibir. Y hermanos, cierro con esto hoy. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Hermano, es tiempo de orar, es tiempo de clamar. Dice, entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. Hermano, Pablo lo dio todo por amor a Jesús. Y hoy es nuestro tiempo, nuestra tarea, darlo todo por amor a Jesús. Bendito Padre amado, gracias por todo lo que hoy hemos compartido. Queremos, Señor, ser usados por tu Espíritu Santo, como fue la vida de Pablo, queremos que tú nos puedas usar. Nos despojamos de todo peso, de toda carga, de todo pensamiento que nos distraiga. Señor, de toda pérdida, de todo lo que hemos, Señor, pasado, sufrimiento, dolor a lo largo de este año. Señor, queremos poner la mirada en ti, no ponerla en la tribulación. Queremos hablarle al problema como tú le hablaste, escrito está. Y sabemos que, como dice Santiago, si nos sometemos a ti, Señor, si guardamos tu palabra, si doblamos nuestras rodillas, oramos, clamamos, si alabamos tu nombre y adoramos todo el tiempo en tu persona, vamos a resistir al enemigo y el enemigo va a huir de nosotros. Padre, hoy declaramos esta palabra. El enemigo va a huir de nosotros. Señor, así como tú reprendiste la tormenta, hoy yo sé que tú reprendes la tormenta. Señor, yo no sé lo que está atravesando mi hermano, mi hermana, yo no sé cuál es la prueba, la tribulación, lo que sí sé que tu palabra dice que en ti hay esperanza. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Sabemos que pasaremos por la tribulación y cuando venga el momento de la ira, seremos arrebatados contigo, pero tendremos que pasar por esta prueba
por esta tribulación para que nuestra fe crezca, y la fe va a crecer cuando podamos, Señor, en medio de la tormenta, declarar lo que tú declaraste: pasaremos del otro lado. Y como dice, Señor, Tesalonicense, como dice Timoteo, como dice tu palabra a través de Pablo a los Corintios, no hay prueba, no hay tribulación que no podamos pasar en el poderoso nombre de Jesús, a quien clamamos en esta hora. Señor, aviva el fuego en nuestros corazones. Despierta en nosotros la pasión para predicar tu palabra. Señor, yo no sé cuánto tiempo nos queda, yo no sé cuánto tiempo le queda a la persona que está a nuestro lado. Lo que sí sé, Señor, que tengo que hablar y anunciar lo que tú hiciste conmigo, como tú me sacaste de ese pozo de dolor y me pusiste en el monte, me abrazaste con tus palabras de amor y me diste victoria sobre toda depresión, sobre toda enfermedad. Y Señor, cada año podemos terminarlo bendecidos y en victoria, sabiendo que empezamos al otro día, otro tiempo de caminar con el Espíritu. Señor, así como le dijiste a Abraham, dejamos nuestra tierra, nuestra parentela, dejamos todo para caminar contigo. No sabemos, Señor, qué vendrá mañana. Lo que sí sabemos, que hay vida eterna en nosotros, que nos espera la vida eterna. Señor, gracias, porque tu Espíritu se manifiesta todo el tiempo en cada uno de nosotros. Señor, esperamos cada día la manifestación de tu Espíritu. Señor, habla a través de nosotros. Usa nuestras manos para que podamos ponerlas sobre el enfermo y, al igual que Pablo, declarar vida sobre la muerte. Gracias, Jesús, porque en ti hay victoria sobre la enfermedad, sobre la tristeza, sobre la muerte. Hay vida y vida eterna. Declaramos que veremos a Cristo regresar. Maranata, estamos dispuestos a darlo todo por lo que creemos y amamos. Cristo Jesús vive en nosotros. Amén y amén. Gloria a Dios.